Queridos hermanos, en estos días se ha inaugurado la Casa Abrahámica, que es un complejo de 3 templos para 3 religiones, para los musulmanes, para los judíos y para los católicos, en el país de Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Abu Dhabi, cerca de la ciudad de Abu Dhabi, en una isla. La pregunta es, ¿están estas 3 religiones dispuestas a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nuestro Dios de la Iglesia cristiana, de la Iglesia que proclama el Evangelio eterno, la Iglesia que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el Espíritu de profecía? Este es el plan: introducir a estas 3 religiones para abrir la puerta al día domingo. Es que todo el mundo va a estar adorando en el día domingo, y eso veremos en este tema. Oremos primeramente. Nuestro buen Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias damos por la presencia del Espíritu Santo con nosotros, guiándonos a toda la verdad, y también por nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros en el lugar santísimo. Pedimos su bendición por cada uno de mis hermanos, ya sea de esta denominación o de otra denominación, que necesita escuchar este mensaje del Evangelio eterno. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos ilumine nuestra mente. En el nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero comenzar primeramente leyendo esta cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 265. Dice así: en la gran obra final encontraremos perplejidades que no sabremos resolver, pero no olvidemos que las 3 grandes potestades del cielo están obrando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios cumplirá sus promesas. Él reunirá de todas partes del mundo un pueblo que le servirá en justicia. ¿Quiénes son esas 3 potestades del cielo? Esas 3 grandes potestades del cielo que están obrando a nuestro favor. Claro, querido hermano, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí nos dice esta noticia. Esto ha sucedido a principios de este año 2023. Cristianos de toda Málaga rezarán por la unidad y la paz. Estos son cristianos de toda Málaga. Son gente que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense. Pero son gente que están uniéndose en pos de la bestia, en pos de ese poderío de Roma. Nos dice: la semana de oración por la unidad de los cristianos se celebrará del 18 al 25 de enero con varias actividades en la provincia. Se trata de una semana en la que los cristianos de todo el mundo rezan unidos, porque, como explican desde la delegación del ecumenismo de la diócesis, para que el mundo crea es preciso trabajar y orar por la unidad de todos los discípulos de Jesús. Así dice, la unidad. En puntos comunes se unen. Ahora nos dice este otro mensaje, este otro noticiero: conmemoran Semana de la Oración con celebración ecuménica en Maracay. Católicos, evangélicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, presbiterianos y pentecostales se reunieron en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la urbanización San Jacinto, en Maracay, para la celebración ecuménica a propósito de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. Es interesante que se busca la unidad de los cristianos y se busca la paz del mundo, pero también es interesante que estos son encuentros ecuménicos que van contrarios a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se están uniendo los poderes de esta tierra en contraposición de la santa ley de Dios.
en oposición a los mandamientos de la ley de Dios. Se intenta que todos se unan en puntos comunes, y uno de los puntos comunes es adoración en día domingo, en contra de los mandamientos de Dios, porque el mandamiento de Dios manda: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es descanso para Jehová tu Dios. Ese es el cuarto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Así que este es un encuentro ecuménico por la unión, por la paz, por el amor, y así dicen ellos, para expresar su fe en Dios. Seguidamente, después de esta semana de oración, sucedió algo extraño: una maratón ecuménica de oración de 16 días sin parar las 24 horas del día, 16 días consecutivos. Fue un avivamiento en la Universidad de Asbury. Y dice acá, el culto no cesa en la universidad. Fue una maratón de 2 semanas y 2 días, de 24 horas, sin parar. Y muchos decían, ¿qué está sucediendo? Esto fue algo mundial también, porque llegaron de países de Asia, de Europa, de Oceanía, a esta universidad. Y es un pueblo pequeño, en Kentucky, un pueblo muy pequeño, de apenas 6,000 habitantes, y llegaban miles y miles, y la gente estaba que protestaba, porque no había sitio ni siquiera para aparcar el vehículo, el automóvil. No había lugar y la gente ya no quería más. Pero esto se ha divulgado y ha comenzado en otras universidades en Estados Unidos. Y al momento que yo hablo, hay muchas universidades en Estados Unidos de que están siguiendo el mismo plan de oración, como una maratón ecuménica de adoración. Nos dice acá, miles de personas siguen llegando a la capilla de la Universidad de Asbury para unirse en adoración, oración y confesión. Los participantes hablan de un avivamiento y esperan que marque la vida espiritual de una nueva generación. Nos dice aquí este noticiero, el avivamiento de Asbury provoca movimientos en otras universidades cristianas. Y luego dice, el Espíritu Santo está obrando. Es interesante que un medio de comunicación masivo como este, Fox News, dice, el Espíritu Santo está obrando. Pero ¿qué nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15? El Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces yo les daré otro consolador, el Espíritu Santo. Dice así el versículo 16, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí tenemos la deidad, 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en este versículo. Pero anteriormente Dios nos dice que si guardamos los mandamientos de Dios, indica que nosotros amamos al Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es él? Versículo 17. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros. Él es Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesús nos había dicho, no os dejaré huérfanos. Dice acá, Anne Graham Lotz dice que el avivamiento de Asbury podría ser la lluvia tardía. Nosotros estamos esperando por la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo que nos dará poder. Así como sucedió en la lluvia temprana, el Pentecostés, que los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas que no conocían y empezaron a hacer grandes milagros. Pero ¿quién hacía esos grandes milagros? Era el Espíritu Santo, Dios con nosotros. Pero aquí nos dice, este avivamiento en Asbury, en esta universidad, podría ser la lluvia tardía. Dice Anne Graham Lotz, hija del difunto evangelista Billy Graham. Este Billy Graham era un hombre que pertenecía a las sociedades secretas. Era un hombre que era grande en predicaciones,
era un protestante en Estados Unidos, un predicador protestante. Y la hija de él, que es autora de muchos libros cristianos, escribió en su blog que el avivamiento de Asbury podría ser la señal de la lluvia tardía, antes del regreso de Jesús, y que ella está orando por un avivamiento en los corazones del pueblo de Dios. Es interesante porque buscan un avivamiento, buscan recibir el Espíritu Santo, pero ¿qué nos dice en Proverbios 28:9? El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo la de adorar el día sábado, de que el día sábado es un día santo, no para trabajar ni para diversiones. Nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué está pasando? Estas grandes maratones de adoración y de oración, pero si apartan su oído para no oír la ley de Dios, su oración es también abominable. No pueden recibir el Espíritu Santo. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la santa ley de Dios. Aún escrito está, a la palabra de Dios. Y nos dice acá este noticiero también, el profesor del seminario de Asbury dice que los historiadores de la iglesia determinarán si el derramamiento es un avivamiento. Y luego nos dice un profesor del seminario teológico de Asbury, sugirió recientemente que la palabra derramamiento podría ser una mejor palabra que avivamiento para describir los servicios de adoración maratónicos del campo que comenzaron en el campus de Wilmore, Kentucky, el 2 de febrero. El 8 de febrero, y desde entonces ha arrancado en colegios y universidades de todo el país y más allá. Este fue algo que sucedió y comenzó el 8 de febrero. Nos dice acá también cómo la Iglesia Católica está envuelta en esto también. Dice acá, el cardenal Dolan reflexiona sobre el éxito del Asbury Revival, el reavivamiento de Asbury. El prelado de Nueva York invitó a los católicos a acercarse a la Cuaresma con el mismo celo por la fe mostrado en Kentucky. Y es interesante que este avivamiento en esta universidad también terminó cuando tenían celebrando el miércoles de ceniza, el comienzo de esos 40 días de Cuaresma, de que celebran eso de la Semana Santa. Dice acá, reavivamiento de Asbury, hasta ahora todo bien, pero ten cuidado. Así dice este escritor católico, esta es una página católica, y dice, podemos regocijarnos de manera ecuménica por lo que está sucediendo y porque se está predicando el evangelio, a menos que hasta que detectemos algo que levante una bandera roja. Y luego dice, el movimiento en sí podría y puede, de hecho, seguir siendo ecuménico en la medida en que deliberadamente no haga declaraciones cuestionables sobre lo que es la iglesia o varios aspectos de la teología. Puede, y creo que debería, al menos en principio, centrarse en cosas que todos los cristianos tienen en común. ¿Qué es lo que todos los cristianos tienen en común? Bueno, todos los cristianos creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eso está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay otra cosa que todos, o es decir, la mayoría de los cristianos tienen en común, que adoran en día domingo, pero eso no de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo al Señor Jesús. El Señor Jesús fue un judío, y recuerden que la salvación viene por los judíos. El Señor Jesús fue un judío, pero su costumbre era ir a la iglesia, a la sinagoga, es decir, a la sinagoga o al templo en día sábado. Esa era su costumbre de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que tienen en común los cristianos el día domingo? Así que este ha sido un avivamiento ecuménico en bases comunes, en raíces comunes, la guarda del día domingo. Y ahora continúa. Entonces posiblemente pueda tener diferentes alas
a medida que avanza este movimiento ecuménico, permitiendo que personas de diferentes creencias cristianas continúen siendo lo que son. Sí, puedes permanecer en tu misma denominación, pero eres de este complejo ecuménico de todas las iglesias juntas. Así que dice, continúen siendo lo que son, similar a la idea de mero cristianismo de C.S. Lewis, en la que hay un salón de terreno común y luego todos van a sus propias habitaciones, donde viven y practican sus propios sistemas de creencias cristianos individuales. Y ahora nos explica este escritor lo que escribió C.S. Lewis. Esto es lo que escribió. Para seguir la analogía, el avivamiento actual estaría en el salón de Lewis, pero la afiliación denominacional sería las salas, o sea, las aulas alrededor de este gran salón. Y luego dice este escritor, el católico, por supuesto, sostiene que la plenitud del cristianismo se encuentra en los recintos católicos. Sí, porque el catolicismo cree que la Iglesia Católica es la madre de las iglesias evangélicas y que las iglesias evangélicas tienen que regresar a la madre. Y luego dice, al mismo tiempo que reconoce a otros cristianos. O sea, que un cristiano de una denominación viene y se acoge o acude a una reunión ecuménica como esta, a un salón grande o a un auditorio, pero que todos tienen que respetarse unos a otros, reconocer sus creencias, pero no hablar de puntos que no son puntos en común. Y luego dice, estos cristianos que reconocen a otros cristianos son trinitarios, creen en el credo de Nicea como verdaderos cristianos y a nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Así que estos cristianos son trinitarios. Para ellos es que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hasta aquí vemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, la deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aquí tenemos un triángulo de 3 templos. ¿Van ellos a aceptar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Los judíos no creen que el Señor Jesús es Dios. Lo rechazaron como el Hijo de Dios. Los musulmanes creen que Jesús fue simplemente un profeta, así como los judíos. Y luego los católicos, sí, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero tienen a María como la intercesora. Cuando la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Así que estas 3 religiones son monoteístas, pero no aceptan a Cristo Jesús como Dios y no aceptan al Espíritu Santo como Dios. Y los judíos son monoteístas, pero desde el Antiguo Testamento está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ya lo veremos. Nos dice aquí este noticiero complejo interreligioso de los Emiratos Árabes Unidos con una nueva sinagoga que abrirá el día jueves. Es interesante porque en este noticiero dice que este movimiento ecuménico atrae a personas de diferentes denominaciones a un salón grande, pero que de ese salón grande se divide en diferentes alas, que son los diferentes denominaciones con sus diferentes creencias y que van a sus propios cuartos, a sus propias aulas. ¿Y qué es lo que tenemos acá? En el centro de estos 3 templos es como tener el salón grande. El salón grande que se divide en 3 pequeñas aulas o 3 pequeños salones, pero de acuerdo a la creencia católica,
es en el catolicismo donde se encuentra toda la plenitud del cristianismo. ¿Y acá qué? ¿La plenitud de qué? La plenitud de la creencia en que son descendientes de Abraham. A esto se le llama la casa abrahámica. Y aquí tenemos Emiratos Árabes Unidos, inauguró la primera sinagoga del país. Y es interesante porque ellos también tuvieron una apertura en día domingo. Aunque guardaron en el día sábado, también tuvieron una ceremonia de adoración en día domingo, los judíos, en su sinagoga. Dice acá, Emiratos Árabes Unidos inauguró un centro interreligioso que alberga una mezquita, una iglesia y la primera sinagoga oficial del país, que normalizó sus relaciones con Israel y multiplica las iniciativas para mostrarse como país musulmán abierto. Ese es Emiratos Árabes Unidos. Y aquí tenemos a los líderes judíos inaugurando su templo, su sinagoga. Y aquí tenemos a líderes musulmanes y líderes católicos también inaugurando su iglesia católica en día jueves. Lo hicieron el día jueves. Y aquí nos dice que es interesante, el centro abrahámico o la casa de la familia abrahámica fue inaugurada con sus 3 lugares de culto, que son 3 lugares de culto monoteístas. Así dice este periódico. Y fue inaugurado el día jueves en la capital de Abu Dhabi. Así que le llaman a estas 3 religiones abrahámicas monoteístas, o sea que creen en que Dios es uno solo. ¿Y qué nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así nos dice la palabra de Dios, porque no es como los dioses de los politeístas, como los griegos y los romanos, que tenían la adoración al dios sol, al dios de la lluvia, a la diosa de la fertilidad y otras cosas más. Y luego otras religiones como la de los romanos y más. Pero aquí nos dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cómo entendemos que Jehová es uno? Primeramente, los judíos deben aceptar que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como nos dice en Isaías 48, versículo 16. Acercaos a mí, y aquí es el Señor Jesús hablando, porque el versículo 17 nos dice que es el Redentor el que está hablando. Jehová el Redentor. Está Jehová, el Señor que es el Padre, y Jehová el Redentor que es el Hijo. Versículo 17, usted lo puede indagar, puede buscarlo más adelante, pero en Isaías 48, versículo 16, el Señor Jesús, es decir, Jehová el Redentor, el que murió por nosotros, dice así, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, el Señor Jesús. Y ahora me envió Jehová el Señor, es decir, el Padre y su Espíritu. Aquí está. ¿A quién enviaron el Padre y el Espíritu Santo? Al Señor Jesús, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesús. Este es Jehová uno es. Este es Jehová uno es. Por eso la palabra de Dios, el Señor Jesús en la oración de Juan capítulo 17 le ruega al Padre que todos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Uno es. Y aquí tenemos la inauguración de esta sinagoga en Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos. Nos dice aquí, la comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos abre la sinagoga Moses Ben Maimon. Ese es el nombre de la sinagoga. Y dice, todos los que viven en los Emiratos Árabes Unidos son maravillosamente optimistas sobre la posibilidad de que judíos, musulmanes, cristianos y personas se reúnan con una visión compartida, algo en común,
no solo los hijos de Abraham, sino todos nosotros, con la sensación de que nuestra conexión con Dios nos trae más cerca unos de otros, que la religión es una fuente de comunidad y humanidad en lugar de conflicto, y que debemos tener un profundo optimismo sobre la humanidad en lugar de ser negativos y cínicos. Continuó este líder judío, Kriel. Y eso viene de aquí y está siendo dirigido desde aquí. Y queremos transmitir eso al pueblo judío y al mundo. Así que eso es lo que vamos a hacer a partir de aquí. Eso es lo que están diciendo los judíos. Eso es lo que van a hacer. Quieren que todas las familias del mundo se acojan al amparo de un Dios en común. Eso es lo que buscan, adoración en común, humanismo en común, buscando adorar a Dios en común todas las religiones, no solamente estas tres familias abrahámicas. Y aquí nos dice, el obispo dice que la casa de la familia abrahámica es un grito de paz en un mundo marcado por la guerra. Así que esta casa abrahámica es un testigo de tres testigos para el mundo, que testifican acerca de la paz para el mundo. Tres testigos. Un templo judío, que es una sinagoga, una mezquita musulmana y una iglesia católica. Tres testigos que atestiguan hacia el mundo acerca de la paz. Y aquí nos dice, el obispo Martinelli condujo el primer servicio religioso en la iglesia de su santidad Francisco. ¿En qué día? En día domingo. Primer culto religioso en día domingo. Y luego nos dice, el jefe de la Iglesia Católica en los Emiratos Árabes Unidos ha anunciado la casa de la familia abrahámica de Abu Dhabi como una fuerza unificadora para el bien, y ha pedido a las religiones que sean los protagonistas de la paz en un mundo afectado por el conflicto. Así que este complejo en Abu Dhabi de 3 templos es un complejo que es como un complejo de testificar al mundo. De testificar al mundo. Pero la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 5:7, esto en contraposición a esos 3 templos que atestiguan por la paz para todas las religiones del mundo. Nos dice que hay 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dan testimonio en el cielo. Así nos dice, Primera de Juan 5:7. Esto es para aquellos que creemos en la fe de Abraham, porque Abraham creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así como Moisés nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, el Verbo que desde el principio era Dios, y luego también el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Aquí está. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 se cumple. Jehová Dios uno es. Estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los judíos no lo aceptan. Los musulmanes no lo aceptan. Y muchas otras religiones que se dicen ser cristianos no aceptan. No aceptan al Señor Jesús como Dios. Otros no aceptan al Espíritu Santo como Dios. Y que no vaya a suceder entre nosotros que haya alguien que se oponga a un escrito está. Porque están diciendo, esto no se encuentra en los originales. Mentiras. Toda la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de 3, esas grandes potestades del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Primera de Juan 5:8 nos dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Por qué el agua y la sangre? ¿Se acuerdan qué sucedió en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesús
murió crucificado, que vino un soldado romano y con una lanza atravesó su costado y de allí salió agua y sangre? Así nos dice la palabra de Dios en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y esto da testimonio aquí en la tierra, la sangre y el agua, que cuando ese gran terremoto abrió las rocas, esa sangre bajó con la agua, bajó por las grietas de la roca hacia el arca del pacto que se encuentra debajo del lugar del Gólgota, de la calavera, como lo descubrió Ron Wyatt en sus descubrimientos. Nos dice acá en Hebreos 10:15, ¿quién es el otro que da testimonio, que atestigua acerca del Señor Jesús? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio en la tierra. El Espíritu Santo es el que da testimonio aquí en la tierra. Pero aquí tienen estos tres templos, una mezquita, una sinagoga y una capilla católica, que dan testimonio aquí en la tierra para la paz. En contraposición de un escrito está, en contraposición de la palabra de Dios. Nos dice, la ceremonia de apertura será seguida por una conferencia el viernes por la mañana sobre las relaciones entre las religiones. Este es el complejo interreligioso de los Emiratos Árabes Unidos, que aperturó una sinagoga y que abrió en el día jueves. Pero ¿qué es lo que hicieron en el día domingo? Bueno, dice, la comunidad judía local realizó oraciones del Shabbat, o sea, del día sábado, en la sinagoga, dirigida por el rabino jefe Yehuda Sarna. Pero el día domingo, y aquí es donde vamos más entrando en detalle de este tema, porque estas tres religiones abrahámicas abren la puerta al día domingo. Y acuérdense que el mundo entero irá en pos de la bestia y que el mundo entero guardará el día domingo como día de reposo, día de adoración, en contra de los mandamientos de Dios. Nos dice, el domingo se llevará a la sinagoga un rollo del Torá, de la Torá, donado por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed. Y luego dice, en una ceremonia de dedicación. ¿Cuándo se hizo la ceremonia de dedicación de la sinagoga de los judíos? Día domingo. Una ceremonia de dedicación, una ceremonia religiosa. ¿Y qué es lo que buscan en Israel? Sanar las divisiones de Israel, dice este periódico de Jerusalén, de Jerusalem Post. Sanar las divisiones de Israel dando el domingo libre para todos. Eso es lo que están buscando. Que el día domingo sea día de descanso. Y no solamente día de descanso, día de adoración, día de ir en pos de la bestia. Dice, declarar el domingo como día libre semanal en el país. Propuesta que ha sido discutida en varios momentos en los últimos años. Y luego dice, la mayoría de los israelíes lo apoyarán. Sí, la mayoría. Y en el mundo entero, todos los que sus nombres no están escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo, recibirán la marca de la bestia. Todos ellos irán en pos de la bestia y adorarán en el día domingo, que es la marca de la bestia, por imposición de los gobiernos del mundo. Así que estos son tres testigos. Y es interesante que estos tres templos tienen la misma fachada, la misma estructura, tienen las mismas dimensiones y parecen el templo que fue construido, el segundo templo, el que le llaman el templo de Herodes, el segundo templo de los judíos. Estos tres templos parecen ese templo, parece con las dimensiones del templo de los judíos, el segundo templo. Y es interesante todo lo que contienen estos templos. Es interesante. Y aquí nos dice, aquí podemos ver las dimensiones de estos templos.
Y aquí nos dice, ¿se puede construir el templo sin destruir la cúpula de la roca? Esta es una mezquita y esta mezquita fue construida en el mismo sitio donde estuvo el templo de los judíos. Ese mismo lugar. Aquí podemos ver, se le llama el monte del templo. ¿Y se puede construir el tercer templo? Están buscando construir el tercer templo, pero no solamente el tercer templo. Quieren construir una capilla católica también, porque tienen que estar las tres familias abrahámicas, como lo dice, como lo que ha sucedido en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Dice, la nueva iniciativa interreligiosa judía espera mostrar que la visión del fin de los días de los judíos podría adaptarse armoniosamente a la actual hegemonía arquitectónica del Islam en el monte del templo. Si es que buscan la paz, no buscan destruir esta mezquita, buscan la paz mundial. Pero ¿qué dicen acá? Los judíos israelíes realmente buscan demoler la mezquita de Al-Aqsa. Y aquí contesta una de esas activistas, Raziela Harpas, una activista religiosa, dijo que no tiene esa intención de destruir o demoler la mezquita de los musulmanes. Y luego dice, no tengo esa intención porque Dios lo hará. Eso es lo que buscan y lo que esperan. Y aquí el nuevo ministro de Defensa de Israel se fue a pasear por ahí por la mezquita, esa mezquita de Al-Aqsa de la Roca, se fue a pasear y esto causó mucha polémica entre todos los musulmanes, los palestinos. Dice acá, autoridad palestina acusa a Israel de intentar construir un nuevo templo en el monte del templo. El primer ministro palestino, Mohammad Stayed, acusó a Israel de intentar convertir la mezquita Al-Aqsa en el monte del templo en el sitio de un nuevo templo judío, luego de la visita de Itamar Ben-Gvir al lugar sagrado de Jerusalén el martes por la mañana. Así que este ministro de Seguridad, de Defensa de Israel, se paseó alrededor de la mezquita y eso ha causado mucha polémica y aún muertes, porque ahora mismo se está llevando a cabo una de gran confrontación y muchos muertos. Nos dice acá, el monte del templo se cerrará a los judíos al final del Ramadán. A pesar de la disidencia de Ben-Gvir, y este es un informe, Ben-Gvir, el ministro de Defensa, que tuvo la osadía de caminar con sus guardaespaldas alrededor de la mezquita. Y luego van a cerrar ese lugar este próximo mes por el asunto de Ramadán. Y aquí tenemos que el Papa Francisco ya visitó Israel, lo hizo en el 2014. Y ahora esta noticia del 2022 dice, se insta a las iglesias a actuar contra el antisemitismo, incluso examinando sus propias prácticas. Aquí tenemos al Papa Francisco con el rabino Abraham Skorta en Jerusalén, cuando Francisco visitó el país de Israel. Y luego dice, un grupo dedicado a la solidaridad entre cristianos y judíos emite una declaración que declara que Estados Unidos enfrenta actualmente la mayor crisis de antisemitismo público en un siglo. Gentes en contra de los judíos. Y aquí nos dice, esta es una noticia del año 2022, el 11 de abril. El Papa Francisco quiso visitar Israel en el 2022, pero no lo hizo, lo canceló. Informe, el Papa Francisco puede visitar Israel en junio y reunirse con el patriarca ortodoxo, pero resulta que en estos días quieren hacerlo, quieren reunirse con el patriarca ortodoxo. ¿Quién sabe si muy pronto van a anunciar que la visita a Israel continúa este año 2023? Pero el informe es que el Papa Francisco canceló el viaje a Israel en el año 2022. ¿Y qué está sucediendo ahora? Los líderes de la iglesia en Jerusalén
renuevan el llamamiento por la paz en la Tierra Santa. Muchos muertos, 63 palestinos y 13 israelíes asesinados desde principios del 2022. Imagínense lo que está sucediendo en Gaza, en Israel, y también alrededor del monte del templo, como es acá, en la mezquita esta de la Roca. Y nos dice acá este noticiero, Jewish Journal, lo que yace debajo de la cúpula de la Roca de Jerusalén. Y luego lo escribe en tono de poesía. Para Al-Tabari estoy contemplando por esta prueba a todos los que niegan que debajo de una cúpula que es dorada yace un templo judío. Eso es lo que dice. Pero, ¿es esto cierto? ¿Que hay un templo debajo de esta mezquita? Claro que no. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y aquí está el templo. Y respondiendo él, este versículo 2, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que, ¿qué es lo que yace debajo de esta mezquita dorada? No yace ninguna piedra sobre piedra de aquel templo que antes fue construido allí. No hay nada. No quedó nada, como el Señor Jesús lo había profetizado. Pero ¿qué es lo que están buscando? Están buscando construir ese templo católico y ese templo judío, allí en ese mismo sitio. Dicen, los arqueólogos compiten contra el tiempo en Jerusalén. Y sí, dicen ellos, uno de los principales arqueólogos de Israel que trabaja en la excavación de Pilgrimage Road, en la carretera del peregrinaje, cerca del monte del templo de Jerusalén, dijo que con tanta construcción nueva en curso alrededor de la ciudad santa, existe la prisa de documentar y preservar el pasado antes de que sea demasiado tarde. Pero no solo eso, de construir ese templo antes que sea demasiado tarde. Hay una profecía que después vamos a presentar, que el templo que quieren construir Roma en este sitio estaba profetizado que va a durar solamente breve tiempo. Y eso es lo que les urge, porque el tiempo se acaba, les urge construir el templo judío, esa sinagoga o templo allí en ese mismo sitio. ¿Cómo lo van a hacer? Ya veremos qué es lo que va a pasar. Pero van a haber 3 templos, van a haber 3, así como en Abu Dhabi. Y esto va a ser para echar a andar la ley dominical, porque Satanás se aparecerá en todos estos distintos lugares, estos sitios religiosos, para promover la paz mundial y para promover que el día domingo es día de adoración para todo el mundo, para todas las religiones, y que sin eso no hay paz. Así que eso es lo que buscan ellos. Uno de los principales proyectos que ha llamado mucho la atención en la última década es el descubrimiento de lo que se cree que es un sendero para peregrinos de hace 2000 años de antigüedad, o una calle escalonada en el área del Parque Nacional de la Ciudad de David en Jerusalén. Es un sendero que conduce hacia el monte del templo, hacia esa mezquita. Dice, conecta la piscina, o sea, el estanque de Siloé, en el este de Jerusalén, con el pie del monte del templo, donde se encuentra esa mezquita, en el lugar más sagrado del judaísmo y también uno de los lugares sagrados para los musulmanes. El monte del templo, con su cúpula de la roca y la cercana mezquita Al-Aqsa, se considera el tercer lugar más sagrado del Islam. Y ellos dicen, este sendero conecta el estanque de Siloé con el monte del templo, el monte santo del templo. Así que, ¿qué es lo que buscan?
ir excavando y excavando y excavando hasta llegar al sitio donde quieren construir ese tercer templo, Y el Papa Francisco llamó a preservar el status quo histórico y legal en la Jerusalén ocupada. Pero esto es una retórica política, porque se busca proteger los derechos de los palestinos, pero también promover la construcción de esos dos templos que les falta por construir en ese monte del templo. Así que dice acá, destacó que la ciudad santa pertenece ¿a quién? A las tres religiones monoteístas y es la más afectada por esta violencia. Así dice. Así que, ¿qué es lo que buscan? Que ese sitio sea preservado para esas tres religiones monoteístas. Pero, ¿qué tanto son monoteístas estas religiones? Incluyendo la religión católica. Dice acá, los cristianos ortodoxos creen en un solo Dios, en Trinidad. Un solo Dios en la Trinidad. Los cristianos ortodoxos. Pero, ¿por qué le adoran? ¿Por qué adoran a María y a los santos? ¿Por qué le rezan a los santos, a los difuntos, a los que ya están muertos? ¿Por qué le rezan a ellos? ¿Por qué le piden a un santo? ¿Por qué estos santos aparecen con areolas en su cabeza, esos círculos solares en su cabeza? Si no es que es politeísmo, que se le pide al santo de los ojos, a Santa Lucía, que se le pide al santo del trabajo, que se le pide al santo de los enamorados, a San Juan, el santo de los enamorados. A cada dios se le pide por un asunto. Cada santo tiene su propio atributo. Como los dioses de los griegos y de los romanos poseían sus propios atributos. Uno, el dios de esto y de lo otro. Así los santos le piden a un santo, pero la palabra de Dios dice, se le debe de pedir solo al Padre que está en el cielo. Solo al Padre, no se le pide a ninguno de los que ya están muertos. Y no se debe de adorar a ellos. Pero muchos están negando la doctrina de la deidad en tres personas, porque dicen, esto proviene del paganismo, esto proviene de Roma. Mentiras. La doctrina de la deidad en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es de la palabra de Dios. Y la salvación viene de los judíos. Isaías era un judío y él escribió acerca de esa profecía del Señor Jesús, que fue el Padre Jehová, el Señor, y su Espíritu, el Espíritu Santo, quien lo envió, quien lo enviaron al Señor Jesús aquí a la tierra. Y aquí nos dice el concilio de Nicea, el emperador pagano Constantino usó el cristianismo para unificar la iglesia y el Estado. Y allí es donde ellos introducen la doctrina, dicen ellos, de la Trinidad. En el concilio de Nicea. Fue allí donde se introduce la doctrina de que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, no fue allí, es en la palabra de Dios, pero es allí donde se introduce el día domingo como día de guardar, como día de adoración. Y luego aquí nos dice, el concilio de Nicea no creó el canon de las escrituras. Es verdad, no creó el canon de las escrituras. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús echó fuera un demonio de un judío que estaba poseído en la sinagoga? Un día sábado estaba poseído en la misma sinagoga y lo expulsó. Y el demonio le dijo al Señor Jesús, ¿qué tienes conmigo? Yo sé quién tú eres. Tú eres el Hijo del Altísimo, el Santo del Altísimo. Imagínense, solo porque Satanás dijo que Jesús es el Santo del Altísimo, no vamos a creer que Jesús es el Santo del Altísimo, solo porque los diablos temen y tiemblan y aún declaran que Él es el Hijo de Dios, el Santo del Altísimo. De igual manera, vamos a dejar de creer en el Espíritu Santo solamente porque en el concilio de Nicea se estableció el credo. No, querido hermano y querida hermana. Los demonios también usan la palabra de Dios
y también mezclan la verdad con el error. Nos dice acá, una idea que ha producido consecuencias peligrosas en la noción de que el Concilio de Nicea del año 325, bajo la autoridad del emperador romano Constantino, estableció el canon bíblico cristiano. Eso es mentira. No se estableció el canon bíblico por medio de este Concilio de Nicea. Tampoco se estableció la doctrina de la deidad en tres personas. Y queridos hermanos, volviendo a eso de esas tres religiones monoteístas que quieren construir el tercer templo en ese monte del templo, nos dice aquí este periódico, el estanque de Siloé era usado por los peregrinos para purificarse cuando subían al templo de Jerusalén. Y este es el sendero que han encontrado que conduce desde el Siloé hasta el monte del templo. Y esto era como un mini bautismo porque era el lavamiento de los pies para perdón o limpieza moral de aquellos que querían subir hacia el templo. Y aquí tenemos estas tres mezquitas, o sea, tres templos, una mezquita, una sinagoga y una capilla, todas con sus idénticas estructuras, todas con sus estructuras y aún con su torre alrededor, enfrente. Y nos dice acá, queridos hermanos, porque muchas personas creen y dicen, oh, no se encuentra tal cosa en el espíritu de profecía como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otros han estado en contra del Espíritu Santo como parte de la deidad, otros en contra del Señor Jesús como Dios. Pero ¿qué nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 97? Nos dice, por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, ¿cuál triple nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Quiénes? Los que son bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 104. Mire qué interesante. Muy importante esto para entender y para mantener la fe del Señor Jesús en nuestros corazones. Dice, el hecho de que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una garantía de que si pedís su ayuda, estas potestades os ayudarán en toda emergencia. ¿Cuáles potestades? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto está en Testimonios para la Iglesia. Querido hermano, busque estos libros, léalos antes de que vaya a ser engañado o engañada por aquellos que se dicen ser cristianos o que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, que engañan al verdadero pueblo de Dios. O es decir, a aquellos que son descuidados y que deberían estar estudiando las Sagradas Escrituras. El espíritu de profecía. Dice, el hecho de que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una garantía de que si pedís su ayuda, estas tres potestades os ayudarán en toda emergencia. El Señor oirá y contestará las oraciones de los que le siguen sinceramente. Llevan el yugo de Cristo y en su escuela aprenden a ser mansos y humildes. Pero muchos dicen, ese versículo de Mateo 28, 19 y versículo 20 ha sido algo añadido, agregado. Es una adulteración de las Escrituras. Así dicen los que no quieren aceptar la palabra de Dios.
los que quieren ser guiados por ciegos, por guías ciegos, o los que quieren ser guiados por aquellos infiltrados que están queriendo desestabilizar la fe en la iglesia de Dios, en el pueblo de estos últimos días. Dice Mateo 28:19, por tanto, ese es el Señor Jesús, que ha dicho, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí es donde todas las naciones, las familias de la tierra, son bendecidas, que son bendecidas por la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente? El Señor Jesús. La misma simiente de Génesis capítulo 3:15. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí están los tres, las tres potestades del cielo. ¿Y qué nos dice? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 18, que también hace mención de Mateo 28, 19 y 20. Pero este es solamente un ejemplo. En los escritos de Testimonios para la Iglesia, en los escritos de los Hechos de los Apóstoles, en los escritos del deseado de todas las gentes, va a encontrar usted la cita de Mateo 28, 19 y 20, tal y como lo está escrito en la palabra de Dios. Querido hermano, ¿usted cree en el espíritu de profecía? ¿Por qué se deja engatusar entonces de que el Espíritu Santo no es Dios, de que el Señor Jesús no es Dios? ¿Por qué se deja llevar por aquellos falsos, así llamados judíos? ¿Por qué se deja llevar por aquellos que lo conducen de regreso a Roma? Dice así, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, capítulo 18. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Esta es la orden que hemos recibido. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Así que, querido hermano, Apocalipsis 3:21 nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y muchos dicen, pero Elena de White solamente vio 2 tronos en el cielo. ¿Dónde está el tercero? El Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra, queridos hermanos. En el cielo está el Padre, Jehová el Señor, y el Hijo, Jehová el Redentor, en sus 2 tronos. Pero nosotros nos sentaremos con el Señor Jesús en su trono, así como el Señor Jesús se ha sentado en el trono de su Padre. ¿Pero quién es? El que venciere. Y luego, ¿quién es el que da testimonio de esto? El Espíritu Santo. Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido hermano y querida hermana, si usted pertenece a otra denominación, el Señor Jesús lo está llamando para que sea bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y si usted abandonó la creencia en la santa palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios, usted desechó la fe de la palabra de Dios, todavía es tiempo, porque el Espíritu Santo está llamando a su conciencia para arrepentirse, para regresar y ser bautizado. Y aún por una segunda vez o tercera vez, si ha caído, como la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles. Que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer fieles a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo, a su dirección. Oremos. Nuestro buen Padre que esté en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por darnos la vida y por permitirnos vivir en estos tiempos tan solemnes
cuando ya nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor, regresa pronto. Pedimos perdón de nuestros pecados. Pedimos nos ayude a afirmar bien esa fe cristiana, a creer en el Espíritu Santo como nuestro Dios, así como en el Señor Jesús como nuestro Dios y Redentor, y así como nuestro Padre Celestial, Jehová el Señor. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, querido hermano. Que Dios le bendiga, querida hermana. Y hasta la próxima. Sigamos en oración. Necesitamos de sus oraciones. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén.